4, 3, 2, 1. Primero voy a negar a Alta de Gobierno, ¿está bien? Porque yo creo que tienen un problema de una falta de causalidad. Que Estados Unidos sea aliado con Países Bajos no significa que Estados Unidos pueda controlar una empresa privada que reside dentro del territorio de Países Bajos. Yo creo que hay un link lógico enorme que no está aprobado desde el primer gobierno. Si eso fuera cierto, como aliados, Estados Unidos es aliado con muchos países, puede controlar cualquier empresa en Occidente. Creo que eso no es cierto, tienen que probarlo de una mejor manera. Yo creo que eso es particularmente menos cierto cuando esta empresa, cuando ASML reside dentro de Europa, lo cual significa que está protegido por un montón de leyes dentro de Europa que le permiten operar de buena manera dentro de la eurozona, que tiene un montón de control y tiene un montón de fiscalización de muchos aparatos que tienen cero intereses a que Estados Unidos entre y haga lo que quiera dentro de su territorio. Lo segundo que quiero absorber del primer gobierno es sobre los contrapesos, es decir, yo creo que lo que dice el primer gobierno es ahora hay más intereses a contrapesarlo. Esto no analiza porque en nuestro lado no hay intereses a contrapesarlo. Es más, yo creo que hay más intereses a contrapesar o regular una empresa cuando es un monopolio que tiene la mayoría del poder de producción. Eso significa que en ambos lados hay incentivos a crear desarrollo, digo, organismos e instituciones que controlen y regulen esta empresa. La razón por qué este es cierto es porque ese es el único proveedor de esta tecnología que tenemos en el mundo, lo cual significa que hay intereses de los países y de las empresas que comercian con ASML para controlarlo, para regularlo y para contrapesarlo. Y lo tercero es el reality check. A ver, lo que dice el primer gobierno es de que Estados Unidos va a impedir que ASML le venda a muchas empresas. Esto es falso. ASML le vende a TSMC, que es la empresa de Taiwán. Y lo que hace la empresa de Taiwán a la hora de fabricar sus semiconductores es venderle a China, literalmente a China, al aliado que Estados Unidos menos quisiera que le vendan, pero el comercio entre TSMC y China es increíblemente grande. Al mismo tiempo a Samsung y al mismo tiempo a la otra empresa de Corea del Sur, que lo que hacen es diversificar alrededor de todo Asia. Si eres de Occidente, le compras a Intel o a la otra empresa. Es decir, creo que es falso. La realidad muestra que el caso del primer gobierno no existe. Lo primero que quiero hacer desde mi encuadre es explicarles por qué argumentos relacionados al precio y cómo esto podría subir el precio de los microchips o semiconductores son irrelevantes. La primera razón es porque quienes le venden los semiconductores y microchips son empresas multimillonarias. Piensen en Samsung, en Apple, en etcétera, empresas que tienen demasiado dinero. Digo, en Nvidia, en TSMC, etcétera. Esas son empresas que tienen mucho dinero en el status quo y como necesitan esta tecnología para fabricar semiconductores, la van a seguir comprando, porque a la hora de vender semiconductores, es decir, es un producto intermedio. La empresa que le compra a la empresa de Países Bajos tiene mucha plata porque vende muchos semiconductores, por ende le da igual el precio al cual lo compra. Lo segundo es por qué no van a aumentar los precios en ningún escenario del debate, y acá quiero ser muy claro. La primera razón es porque ASML opera en Países Bajos, lo cual significa que está bajo mucho control y regulación del mercado europeo, que lo que menos quiere y lo que menos permite es la existencia de una empresa monopolista increíblemente fuerte dentro de esos espacios. Es decir, dentro de Europa hay mucha regulación antimonopolio y control de monopolios que ya evita que puedan subir los precios increíblemente altos. Lo segundo es porque ASML tiene mucho control e inversión de BlackRock, que es una empresa de private equity muy grande, que BlackRock, al mismo tiempo de tener muchas acciones dentro de ASML, tiene acciones sobre Nvidia, o sea, de Intel, y tiene acciones sobre TSMC, la de Taiwán. Lo cual significa que ya hay una persona que tiene poder en ambas empresas para fijar contratos, para fijar negociaciones y evitar que el precio de las cosas suba. Pero lo tercero, los contratos que se hacen, es decir, los contratos que tiene ASML con todas las empresas de fabricación de semiconductores, suelen ser contratos de largo plazo, que se renuevan cada 10 o cada 5 años, lo cual significa que no puedes como que el día siguiente levantarte y decir voy a subir los precios por subir monopolio, porque ya hay acuerdos establecidos que no probablemente van a cambiarse en ningún lado del debate. Incluso en el peor escenario, que los gobiernos puedan probar que el precio va a subir, esto es como que esta tecnología particular de ASML, porque esto no afecta el precio final del producto. Porque noten que esta tecnología se utiliza para fabricar semiconductores y los semiconductores se utilizan para fabricar ordenadores de última generación y teléfonos. Si esto afecta el precio de los ordenadores de última generación, me da igual, porque los únicos que compran los ordenadores de última generación son los grandes estados que lo que quieren hacer es como que utilizarlo en tecnología de última gama, que tienen mucha plata, les es irrelevante el precio probablemente dentro de este debate. Pero si alteran, o sea, si afectan al mercado de los teléfonos, yo creo que aún así no hay incentivos a mover al de los teléfonos, de electrodomésticos, etcétera, de cosas que como personas normales consumimos. Yo creo que no hay muchos incentivos a subir el precio, porque yo creo que esas empresas que fabrican cosas con esos semiconductores ya tienen mucho margen de ganancia, es decir, el margen brutal que tiene Samsung, que tiene Apple, que tiene Iraoka, no sé, etcétera, de empresas, es muy elevado. Eso significa que pueden recortar un poco ese margen porque saben que si suben el precio, pues nadie les va a comprar porque es un mercado increíblemente competitivo, por ende no es muy poco probable que suban el precio en ningún lado del debate. ¿Por qué el monopolio es bueno y es necesario? Este es nuestro caso antes de pasar el punto a la baja. Fíjate, no está probando porque hay tensiones estratégicas, nosotros sí, así que intenta entrar.
en el cuarto y obvio uso de estos semiconductores que son en el desarrollo armamentístico. Intenta entrar en él sobre todo para que nuestra Claro. comparativa pueda centrar. Ok, sobre el desarrollo armamentístico me parece que es poco relevante porque ya he explicado por qué hay poco capacidad de controlar esto. Es más, la empresa de Países Bajos probablemente comercia con muchas empresas y al mismo tiempo está comprobado porque no hay una capacidad directa de controlarlo. Por ende, yo creo que es suficiente prevención, con lo que cosa Lucía lo hará en su discurso. Gracias por adelantar el caso. ¿Por qué el monopolio es necesario? Y acá quiero ser muy claro en por qué sin el monopolio esta empresa no puede funcionar. Quiero que se den cuenta que los costos de tener esta tecnología es increíblemente alto. Estamos hablando de una tecnología que tiene precisión atómica para generar vidrio o cristal que luego se utiliza para el proceso de semiconductores, lo cual es increíblemente caro porque tienes que afilar los procesos constantemente para que no se rompa tu cristal. Al mismo tiempo, el costo de mantener y operar la máquina es increíblemente elevado. El mantenimiento solamente puede ser hecho por profesionales, personas con probablemente un PhD que conocen cómo mantener esta máquina y cómo repararla. Al mismo tiempo, la operación no puede ser hecho por cualquier persona, tiene que ser hecho por un especialista que conoce cómo utilizar la máquina, cómo ensamblar las piezas y luego cómo como que controlarlas y cuidarlas para que no se rompan en el proceso. Tenemos que adquirir una de estas máquinas o el proceso que ha gastado ASML para desarrollar la inversión en estas máquinas es increíblemente elevado. Ha tenido que incurrir en un montón de gasto, de deuda, en un montón de procesos en los cuales ha perdido dinero y invertido en procesos de trial and error para que esto funcione. Yo creo que es necesario que esto sea un monopolio. La razón por la que es necesario es porque es increíblemente costoso. Por ende, una empresa debería ser la empresa que recaude la mayor cantidad de dinero. ¿Para qué? Para que puedan pagar la inversión inicial y los costos fijos. Únicamente cuando se pagan los costos fijos y la inversión inicial y los costos variables que requiere operar esta máquina es cuando se puede acceder a la mayoría de beneficios expansivos del monopolio, que son cosas como poder diversificar las sedes que llegas a tener. Porque cuando tienes más dinero, puedes diversificar tu empresa en más espacios. Puedes producir a mayor cantidad, lo cual a lo mejor no hace que el precio suba, pero sí hace que el precio pueda bajar. Lo cual cuando el precio baja ahora se vuelve más accesible a muchas otras empresas. Pero al mismo tiempo, esto lo que prueba es de que hay más oferta de producción de semiconductores en el mercado y los semiconductores escasean en el contexto actual, lo cual permite que más empresas puedan producir sus fábricas de semiconductores cuando hay una mayor oferta de producción de semiconductores, lo cual creo que intensifica cualquier beneficio dentro de este debate. Muy orgulloso de ponerlo. Gracias por ese discurso. Invitamos a Daira a tu primera palabra. Here, here. Hola, ¿se me escucha? Te escuchamos bien. Ok. Si en algún momento se me deja escuchar, por favor, me avisan. Las calls por chat, voy a hacer mi número de chat. Y comienzo mi discurso en 3, 2, 1. El mecanismo que tiene alta de oposición para negar de que existe un monopolio respecto a relaciones internacionales y la geopolítica que se encuentra detrás de los microchips es que básicamente como la empresa de Países Bajos le vende a Taiwán, entonces automáticamente como que le está vendiendo a China y por lo tanto sí hay contrapesos sí, y por lo tanto no es necesario como que todos los mecanismos que te trae el ETIE porque es necesario hablar, es necesario que tengamos contrapesos por el peso geopolítico existente. Creo que esto es falso porque entendamos de que si China no compra estas máquinas, no es necesariamente porque no quiera hacerlo, porque probablemente le convenga comprar estas máquinas directamente a la empresa de Países Bajos en lugar de comprarlo por Taiwán, que vendría a ser como un intermedio y entendemos que existe un aumento de costos cuando esto sucede. Si es que China como que tiene un intermedio para hacer esto, no es porque no pueda, porque no es porque no tenga, digamos, a nivel de lo que mencionaba alta de oposición, o sea, a nivel de tecnología, a nivel de personas capacitadas para darle mantenimiento a estas máquinas. No es que no tenga como que la capacidad económica o la capacidad a nivel de conocimientos para obtener estas máquinas, sino probablemente porque existe un condicionamiento fuerte por parte de Estados Unidos para que esta venta solamente se realice a sus aliados, porque por más de que Taiwán se encuentre dentro de China, entendemos si es claramente que es un aliado de Estados Unidos y que Estados Unidos se encuentra detrás de él como para supuestamente, digamos, para que Taiwán supuestamente obtenga su soberanía, por decirlo así, pero más bien esto ha generado un impacto contrario y ha generado que las tensiones respecto a Taiwán aumenten entre Estados Unidos y China, porque China quiere como que este territorio precisamente porque tiene acceso a las máquinas de microchips, porque precisamente no le venden estas máquinas directamente a China. Entonces, ¿cómo es que estas tensiones aumentan? Porque entendemos que los microchips no solamente sirven como para teléfonos o para la lavadora o para que la lavadora de la casa sea muchísimo más inteligente, sino que entendemos que tienen usos que son muchísimo, muchísimo más como que diversos y muchísimo más profundos
profundos y muchísimo más importantes, cuando hablamos de armas con muchísima más precisión, cuando hablamos de ordenadores con una capacidad para procesar datos increíblemente grandes y por lo tanto para espiar a la gente, para espiar a la gente, para obtener datos sobre rebeliones, para obtener datos sobre posibles violaciones de los derechos humanos que pueden llegar a existir en diversos países ubicados en el resto del mundo. Nótese cómo es que, por ejemplo, Leticia te da un ejemplo de cómo es que la ONU usaba tecnologías para, digamos, acercarse o para tener información sobre las posibles violaciones a los derechos humanos que podían existir. El problema con esto y cuando existe este monopolio del conocimiento no es que solamente un grupo determinado tiene acceso a ordenadores, sino que se está limitando que se use esta tecnología para otras cosas que también son verdaderamente útiles, ¿no? Que se use, por ejemplo, China, por ejemplo, tiene intereses a usar esta tecnología para desarrollar energías verdes o, por ejemplo, para desarrollar energías verdes, para desarrollar máquinas industriales que puedan producir cosas como que muchísimo más baratas o también para el procesamiento de datos. También se puede usar para tecnología médica que sea muchísimo más precisa y que pueda salvar o que pueda sanar muchísimas más muchas más enfermedades. Nótese que cuando hablamos de Samsung, que cuando hablamos de las empresas que actualmente tienen acceso, su foco para el uso de esa tecnología no se refiere precisamente a voy a usar esta tecnología para cosas buenas o para cosas productivas, sino voy a usar esta tecnología para venderle cosas a la gente, para hacer teléfonos, para usos que genuinamente no son increíblemente relevantes. Entonces, nótese cómo es que esto como monopolio de los microchips es usado como un arma geopolítica, como un arma de presión geopolítica increíblemente grande. Por eso es precisamente que necesitamos los contrapesos, ¿no? Precisamente porque ahora cuando la comparativa es clara, cuando existen esos contrapesos, no solamente Estados Unidos tiene armas precisamente increíblemente precisas e increíblemente avanzadas con las que puede amenazar a los demás países, sino que otros países también los tienen. Entonces Estados Unidos no puede, con la mente loca de Trump, no puede meterse y lanzar ataques a diestra y siniestra porque precisamente hay un mecanismo de disuasión de China también las tiene, entonces, o China también las tiene y el desarrollo porque entendemos, porque puede decirnos que ahora China lo tiene con respecto, por medio de Taiwán, es verdad, pero las tiene de una manera muchísimo más lenta y es claro que siempre va a estar un paso más atrás de los Estados Unidos porque tiene que pasar por todo ese proceso de comprar la máquina, de establecer la máquina, mientras tanto de que si es que las empresas chinas pudieran tener la capacidad de tener sus propias máquinas, probablemente también tengan la capacidad de hacerlo muchísimo más rápido y no estar por siempre un paso más atrás. Entonces Estados Unidos tiene esa arma como que de geopolítica que está usando y de la que se está aprovechando de una manera increíblemente discriminada para tratar de someter a los demás países, para agarrarse con uñas y dientes al poder que poco a poco está perdiendo, ¿no? Nótese cómo es que precisamente porque Estados Unidos va perdiendo poder es que con más como ganas se está enraizando, está tratando de generar daños o de asegurar su poderío en los países como que más pequeños para decir, mira, yo soy el rey de acá y precisamente cuando hace esto es cuando genera daños en la población. Precisamente cuando más personas o cuando más potencias tienen acceso a esta tecnología pueden desmentir las tonterías que hizo Estados Unidos, porque si es la única persona que tiene la capacidad o que tiene como que las computadoras que solo Estados Unidos y sus aliados tienen la capacidad o las computadoras para procesar datos, puede lanzar acusaciones que no necesariamente son verdad porque no tiene alguien que lo desmienta, porque dice, yo tengo esta tecnología, yo soy la única capaz de producir conocimiento, de producir estos datos, entonces no existe nadie más que pueda desmentirlo. Cuando otras potencias como China, como los BRICS tienen acceso a este tipo de tecnologías, pueden decir, oye, lo que estás diciendo es una tontería y no tiene sentido que sanciones o que pongas sanciones económicas a países que básicamente como que no lo merecen porque estás como inventando datos o estás haciendo cualquier cosa. Entonces, cuando más personas o cuando más potencias tienen acceso a esto, creo que el impacto es claro. Primero, existen el desarrollo de tecnologías que van más allá de los límites que están claramente impuestos por las empresas que actualmente tienen acceso a ello. Y en segundo lugar, creo que existe un contrapeso muchísimo más fuerte para evitar que Estados Unidos cometa abusos increíblemente grandes con los países, no son solamente los países los que se ven afectados a nivel macro, sino que las personas o la calidad de vida de las personas se ve muchísimo más afectada, porque cuando existen sanciones económicas injustificadas, no afecta solamente al país, o no es que no estás poniendo presión sobre el líder del país, sino que estás poniendo presión sobre la población,
porque hablamos de población o de personas que literalmente no pueden comer, que su economía se ve increíblemente asfixiada porque, no, porque el pan o el arroz que tienen que comprar cuesta un montón de plata y se ven asfixiados porque no tienen acceso a petróleo, no tienen acceso a gas, porque Estados Unidos les metió una acusación así de la nada porque quiso y porque se les dio la gana, ¿no? Entonces, creo que este mecanismo de contrapeso para que esos países puedan tener el apoyo de otras potencias, además de Estados Unidos, es necesario. Gracias. Gracias por ese discurso. Invitamos a Lucía a tu primera palabra. Here, here. Ok, ¿tienes agua? ¿Tienes esa botella? No, no me digas agua. Por alguna razón. Mantenernos hidratados. Ujú. Ya, como la botella deja de existir al día siguiente. Ya, Dale que tu conexión a internet es inestable. ¿sí? Bueno, pueden ver si se me escucha bien, porque acá sale que no tengo internet. Si es que se me escucha bien, pues lo ignoro. Te escucho bien, solo que tu cámara hace pausa, entonces yo te recomendaría apagarla. Ok, qué triste. ¿Es este la conexión? Está bien. No sé, pero con lo intentaremos. Creo que, bueno, ya, tenía otra internet. Creo que este es mejor. X. Ya, empezamos en 3 2 1. Va, primero lo que tenemos que ver es lidiar con alta de gobierno y tratar de lidiar con baja de gobierno en su POI extraño de que van a aprobar el tema de la política. Varios puntos acá. Creo que hay varias explicaciones las cuales terminan contradiciendo el caso de alta de gobierno, que su baja se tiene que complementar en términos de cuadre. Lo primero es el nivel de Estados Unidos y la injerencia que tiene sobre las empresas tecnológicas. Lo que hace esto es dos cosas. Primero, prueba incentivos muy fuertes de Estados Unidos en controlarlo. El problema es de que Estados Unidos, en el lado de oposición, tiene que lidiar con todos los mecanismos de contraincentivos al monopolio que te explica Gonzalo. Tiene que lidiar con los otros países, tiene que lidiar con las inversiones chinas que probablemente están constantemente presionándolo, diciéndole que no suba los precios o que les pueda vender a otras empresas. Tiene que lidiar contra las tecnologías o las cosas internacionales que se puede decir de la Unión Europea. En la contraposición, cuando el mercado se rompe y ya no es un monopolio, esto termina siendo es que se rompe el mercado. Por lo tanto, como son nichos muy pequeños los cuales compran, solo hay 5 empresas que compran, no implica de que se va a diversificar los mercados y ahora van a entrar nuevas empresas tecnológicas, porque los cuotas de ingreso a las empresas tecnológicas son excesivamente largos. Eso implica de que el nivel de dinero que pueda haber en el mercado es exactamente el mismo, pero ahora hay más empresas las cuales terminan generando la misma capacidad de máquinas. Eso implica dos cosas en la comparativa. La primera es de que las empresas terminan actuando en pérdidas. Eso implica de que ahora necesitas más dinero para el costo inicial que te explicaba Gonzalo, por lo tanto la capacidad de tener, por ejemplo, otras cotas de inversión o generar mejores procesos o poder financiar investigaciones para que los procesos sean más comparativos es increíblemente más difícil en la comparativa cuando tengo más capacidad de dinero. Segundo es que me vuelvo más dependiente de los inversores. Eso implica de que ahora yo tengo menos capacidad de agencia para controlar quién le vendo y quién no, porque soy muy dependiente de la plata que me entra, porque yo no tengo la misma capacidad de rédito económico. Eso implica que ahora sí los agentes estados que me puedan financiar los proyectos son muchísimo más ingerentes a quién puedo comprar y a quién no. Eso implica de que la capacidad de controlar estas empresas en el lado del gobierno es muchísimo peor en la comparativa, cuando ahora dependo mucho más de mis inversionistas porque necesito el crédito constante, porque opero en pérdidas constantes. Pero tercero, porque me vuelvo mucho menos competitivo. Eso implica de que los precios tienen que ser excesivamente altos, implica de que ahora sí hay un gap muy enorme y ya no implican los incentivos que te explicaba Gonzalo, porque ahora necesito para existir subir los precios de manera considerable. Eso implica de que las capacidades para poder hacer todas las cosas benéficas son increíblemente rotas. ¿Esto que termina de probando el discurso? Prueba tres cosas del discurso. La primera es de que la capacidad para controlar a las empresas es mayor en gobiernos. Segundo, de que aunque no haya capacidad de controlarlos y se puedan hacer los beneficios increíbles, la capacidad de eficiencia de los procesos es increíblemente más difícil. Eso implica que aunque China quiera hacer 4.400 hospitales, la capacidad para poder conseguir las máquinas va a ser cada vez más cara. Eso implica de que la capacidad para poder generar cada vez más hospitales va a ser terrible. Segundo es de que la comparativa de gobiernos es inherentemente poco comparativa. Es decir, las empresas generan
máquinas que generan microchips, no generan microchips. Eso implica dos cosas. La primera es de que la empresa de microchips está excesivamente exportada por el mundo. China te está constantemente invirtiendo para crear sus propias empresas de microchips, las cuales no están bloqueadas en la comparativa. Además, China tiene la mayoría de recursos para crear microchips, tiene la mayoría de mineras, las cuales sacan recursos, tiene que comerciar con las empresas de Estados Unidos para la creación de microchips. Por lo tanto, la comparativa de que China está bloqueada a este mercado es inherentemente falsa por la realidad. Reality check. Pero segundo, creemos de que la capacidad para poder comprar estos microchips es excesivamente fuerte. Es decir, tienes mercados en Taiwán, tienes mercados en Corea del Sur, tienes mercados en Estados Unidos. Creemos de que las capacidades de creación de microchips son increíblemente difusas y creemos de que estas tienen acceso a la mayoría de países, India, China, etc. Esto implica en el debate de que la capacidad para poder bloquear estos mercados es inherentemente falsa. Segundo, creemos de que la capacidad para poder generar y qué pasa cuando se termina quebrando el mercado inconsiderablemente. Dos cosas. La primera es de que las capacidades de las grandes empresas y las grandes potencias terminan siendo mucho más ingerentes cuando tengo empresas más pequeñas las cuales puedo subordinizar. Eso implica que Estados Unidos ahora creando su propia empresa para crear este tipo de máquinas, las cuales ahora ya no implican bajo las regulaciones de la Unión Europea y ahora tienen más injerencia para poder ser muchísimo menos competitivo. Eso implica que reducir los precios de manera significativa y generar barreras de entrada increíblemente altas para otras empresas europeas que sí tienen regulaciones de poder competir en el mercado. Eso implica que la capacidad para poder, por ejemplo, ser muchísimo más pesado con sus máquinas o ser muchísimo más, no sé, crear bombas nucleares o lo que quiera decir baja de gobierno, sea muchísimo más fuerte cuando Estados Unidos tiene más control sobre las empresas más pequeñas que dependen de él inherentemente. Eso implica que la capacidad de generar beneficios o los perjuicios que explicaba alta de gobierno son muchísimo más fuertes en la comparativa cuando tienes la poder de hacer esto antes baja por English. No. ¿No? Alta, nadie. Increíble. Segundo, creemos de que las capacidades para generar el monopolio son inherentemente buenas. Dos cosas acá. Creemos de que la explicación en términos de por qué los monopolios son inherentemente buenos es de que va a haber barreras de entrada suficientemente fuertes para que las personas puedan conseguir mayores cosas. Creo que acá hay dos problemas inherentes. La primera es el tema de la especialización. Acá vamos a quemar algunas cosas para si es que Baja quiere extendernos por ahí. Primero, creemos de que la capacidad de generar rédito y generar suficientes capacidades para poder seguir creciendo como las empresas está inherentemente condicionada a que sean monopolios. Dos razones. La primera es lo que te explicaba Gonzalo de la capacidad para generar el rédito, pero la segunda es los incentivos muy fuertes de las grandes empresas a financiar este tipo de empresas para cada vez ser más eficientes y por lo tanto cada vez tener más capacidad de crecimiento. Eso implica dos cosas, que hay distintas capacidades y grandes empresas que constantemente están generando investigación sobre el tema, constantemente están invirtiendo en mí para hacer más capacidad y eficientes, bajar y reducir los precios o cada vez tener mejores productos para sacar al mercado. Eso no funciona si no es un monopolio, porque ahora las inversiones están esparcidas por el mundo y eso explica de que las capacidades para hacerlo no son relativamente fuertes, porque ahora los incentivos geopolíticos son los que pesan más porque tengo la capacidad de elegir a qué tipo de empresa yo me centro. Pero segundo, esto implica de que las capacidades de inversión tecnológica sean muy deficientes. Eso implica de que el crecimiento tecnológico que puedas tener sean increíblemente tarde y aunque sucedan, sean en años y años y años. Eso implica de que las personas ya no puedo conseguir las mejores tecnologías y no tengo que esperar más tiempo para hacerlas y eso perjudica la capacidad que tienen las personas para acceder a los hospitales, para acceder a las mejores tecnologías porque los precios se mantienen de una forma consistente porque nunca puedo acceder a la investigación o al research. Eso implica dos cosas. La primera es de que las capacidades para poder generar cosas percibidas en el mundo son significativamente fuera de debate, pero segundo es de que la capacidad tecnológica se retrasa de manera significativa. Pero tercero, creemos de que la capacidad para poder generar armas nucleares o este tipo de cosas deciden fuera de estos procesos creativos y terminan estando en otro tipo de mercados. Creemos de que los incentivos de las personas de crear armas nucleares, de crear chips de concentración, son inherentemente distintos a la capacidad de controlar estas empresas por dos razones. La primera es de que si los estados multimillonarios tienen suficientes incentivos, va a conseguir formas para poder acceder a estos mercados que no dependan de controlar a las empresas más grandes. Eso implica que los niveles de fiscalización son necesarios de controlarlo en un solo lugar porque luego terminan haciendo competencias injustas. Pero segundo, porque terminan accediendo a otro tipo de mercados, pueden presionar a los países más chiquitos para que les den recursos significativos. Eso implica de que no necesariamente dependemos del tema geopolítico y creemos de que el clash más importante entonces es donde podemos conseguir mejores beneficios tecnológicos. Con eso. Gracias por ese discurso. Invito a María Ángela, tu primera palabra, here, here. Hola, ¿se me ve bien? ¿Se me escucha bien? Hola, Confirmo. Santi. Hola, María Ángel. Bueno, voy a colocar mi timer y inicio en 3, 2,
Uno, yo creo que el debate en Alta es un poco confuso porque el Alta de Gobierno nos dice esto produce que inminentemente como que Estados Unidos quiera apropiarse y como la forma de el soft power sobre estas empresas y la Alta de la oposición dice no porque luego va a ser muy caro producir un iPhone, ¿no? Creo que este debate no se trata sobre eso. Este debate no se trata sobre si podemos vender computadores más baratos o no, porque creemos que ese mercado ya está increíblemente cooptado. Piensen en Oppo, piensen en todas estas empresas que constantemente están produciendo unos productos a menor precio. Por lo tanto, incluso si el precio de los semiconductores aumenta, la competencia en sí misma de este tipo de mercados ya hace que los precios bajen para, digamos, producir mejores ventas en sí mismos. ¿Cuál sí es el quid de este debate? Y cuando lo anunciado en un punto la producción armamentística. Creemos que la producción de semiconductores es el mayor problema hoy en la producción de armamento. Pieza estructural para entender el contexto de este debate. Primero, porque existe presión por expandir la producción de máquinas estructuralmente. Piensen, por ejemplo, en el rearme de la Unión Europea ante la amenaza de Rusia. Piensen entre el Pakistán y los talibanes. Piensen, por ejemplo, también en cómo Israel ha mejorado las formas de espionaje solo a través de la producción de semiconductores. ¿Por qué? Porque este es el que permite, por ejemplo, uno, la geolocalización, drones con reconocimiento facial. Tres, también, por ejemplo, armas de precisión muchísimo más alta en términos de conflicto que están esparcidos en guerras proxy por todo el mundo. Eso significa dos cosas particularmente para este debate. La primera es que existen presiones significativas para controlar el mercado, es decir, para controlar, no comprar los semiconductores, sino para producirlos en sí mismos. Pero segundo, que existe hoy una caja negra de operación de cómo se venden y con quién hace tratos la ASML. La segunda pieza estructural es sobre cómo funcionan los frentes, porque ojo, es cierto que está Corea del Sur y Estados Unidos, pero existe, que es como pro-occidente, pero segundo existe Taiwán. Taiwán en este debate en particular es excesivamente importante por dos razones. La primera es por la incertidumbre sobre cómo va a actuar China sobre la reunificación. Piensen que incluso si China produce la mayoría de tierras raras para producir los semiconductores, aún no tiene la capacidad operativa para, digamos, tener las máquinas en sí mismas. Pero la segunda es porque está entre los dos frentes, está entre Estados Unidos y está entre China. Esto produce un riesgo en particular y es el riesgo no solamente del control, sino la perversión de querer, por ejemplo, entrar en el territorio, pero también, por ejemplo, entrar en el mercado. Por ejemplo, con dinámicas de mercado que se terminan siendo perversas como desvirtuar la competencia, entre otros. Entonces, entremos, ¿cuál es la línea entonces de gobierno para ganar este debate? Es explicar cómo este riesgo geopolítico y esa presión se disminuye cuando tenemos a la Unión Europea, a India y a Brasil produciendo ese tipo de tecnologías. La primera, vamos a explicar es cómo funcionan estas dinámicas de monopolio, porque creo que mi alta falta en eso. La primera es pocos actores que generan fricción, porque no es solamente que sea un país, sino, por ejemplo, soft y hard power que se usa para venderlo barato, pero también para evitarlo. Pero lo segundo es por la incertidumbre de la acción. Piensen que la escasez de recursos como de tierras raras que monopoliza China y que hace que la cadena de producción en sí misma varíe en general, impide, por ejemplo, que no sepamos cómo es que, primero, se van a tomar ese tipo de decisiones, pero segundo, cómo es que estos actores, presionándose unos contra otros en este tipo de guerra fría, quiera entrar a controlar este tipo de datos. Esto implica necesariamente que la capacidad de control termina siendo excesivamente baja. ¿Por qué no es cierto entonces que hay incentivos de control desde el lado de gobierno para la que produce la máquina de semiconductores? Aquí vamos a tener un clash directo con la alta. Primero, porque esta empresa, uno ya tiene una acumulación de capital humano increíblemente alto. Piensen que los ingenieros, los directores de software, entre todo eso, son los únicos que pueden trabajar en este sistema. Lo segundo es porque son cajas negras en términos de operaciones y decisiones ejecutivas. No es que necesariamente hoy muchos de nosotros ni siquiera sabemos a quiénes les venden y quiénes les bajan. Porque tercero, la legislación europea lo único que habla es acerca, por ejemplo, de oferta y demanda, pero como estas nuevas legislaciones pasan, por ejemplo, por unos filtros muy altos como las mayorías dentro del Consejo Europeo, la forma en la que se desarrolla este tipo de tecnología va muchísimo más rápido que la forma en la que la Unión Europea lo puede legislar. Pero cuarto, por la relación de dependencia, porque si es la única que produce semiconductores, yo necesito esos semiconductores para que luego otras empresas me los vendan a mí para producir los drones y defenderme de Rusia, la capacidad que yo tengo de negociar la legislación y, por ejemplo, entrar a controlarlo, termina siendo excesivamente baja. Creo que esto tiene tres riesgos en particular. La primera es que las dinámicas de negociación son oscuras y eso aumenta la especulación entre este tipo de potencias, por lo que uno, existe menos transparencia en los lineamientos entre cómo se venden estas armas, porque esto, digamos, impide la forma en la que yo genero este tipo de transparencia, pero lo segundo es porque, digamos que este tipo de presión sobre Taiwán, este tipo de presión sobre cómo se va a comportar el mercado, implica necesariamente que este tipo de potencias busquen formas alternativas de hacer esta producción de máquinas antes puntual. Es que pruebas que todos tienen el incentivo a controlarlo. Tiene Estados Unidos y lo tiene China. Eso hace que se contrapesen. En cambio, cuando hay muchas empresas, ya no se contrapesan y el control es absoluto.
María Ángel, estás muteada. Ah, gracias. No es cierto, porque ya Estados Unidos tiene un control intrínseco con Intel y demás. El que no está asegurado en este tipo de producción es China, que probablemente sí quiere ir a controlar Taiwán y su base de datos, pero también la producción de máquinas semiconductores, para no tener que, por ejemplo, tener el riesgo de que Taiwán le venda superficialmente datos a Estados Unidos. Creemos que ese es el riesgo inminente que hay. No lidiaste con eso. Porque el no monopolio sí aumenta la capacidad de transparencia y la capacidad de disminuir las presiones. Miren, habla de que no hay quien pueda pagar estos costos. Aquí no van a entrar altruistas ni gente super woke. Aquí va a entrar, por ejemplo, actores que, uno, ya están desarrollados en industria en el sector de semiconductores, como por ejemplo India, Brasil y la Unión Europea. Estos tienen tres características en particular. La primera es bloques en ascenso que se redistribuyen en la carga, porque saben que hay un riesgo inminente que Estados Unidos con Donald Trump hagan muchas cosas locas, pero segundo es porque tienen el capital y la intención para producir este tipo de máquinas. Piensen en los proyectos, por ejemplo, de innovación de India, piensen en los proyectos de campamentos y de bootcamps de Brasil, pero también piensen en la necesidad inminente que tiene la Unión Europea de hacer que existan este tipo de producciones. Creo que esto hace que no sean actores en competencia, sino de colaboración, de vigilarse mutuamente. ¿Qué razones estructurales? La primera, porque son economías interdependientes. Piensen en el Tratado de la India y de la Unión Europea que se concretó luego de 20 años para la producción de commodities, porque no tienen la suficiente gasolina para estar produciendo tanto en su propio agro. Piensen en los BRICS, pero también piensen, por ejemplo, en cómo la integración en sí misma y el ascenso de India hacen que ser un actor colaborador. Pero segundo, porque temen que el otro avance más. Si es cierto que yo estoy produciendo semiconductores y el otro también está produciendo semiconductores, creemos entonces que uno, primero, hay mayor capital para conocer los riesgos en sí mismo. Piensa que cuando es una sola que está monopolizando este tipo de conocimiento, la capacidad de legislar termina siendo deficiente. Por lo cual, dentro de este lado de la casa existen digamos, incentivos para mantener lineamientos claros en términos de exceso, en términos de uso. Pero segundo, porque existe una mayor construcción del conocimiento en sí mismo, por lo cual existe una capacidad de yo controlarme a mí misma. Pero cuarto, porque disminuye en sí mismo el control sobre este mercado, disminuye la presión intrínseca. Puedo negociar con varios frentes. Creo que esto hace que en sí mismo la capacidad de presión sobre Taiwán no solamente disminuya, sino que la capacidad de poder controlar este tipo de industria termine siendo muchísimo mejor en la comparativa de no tener a un China que esté abogando constantemente por su centro de datos orgullosísima de proponer. Gracias por ese discurso. Invito a Candela, tu primera palabra, here. Ahora. Hola, ¿me escucháis bien? Te ¿Me podéis escuchamos. confirmar, porfa? Vale, perfecto. Vale, pues me pongo el tiempo y tal y empezamos. Ok. Nusrat te habla de cómo el monopolio es como la única manera efectiva de que esto funcione, de que los precios no suban, de que el mercado en efecto acabe funcionando mejor. El caso de baja de oposición no va a depender de eso. Nosotros vamos a explicar cómo independientemente de si que funciona o no funciona, que pueda ser absorbido o que pueda ser creado por nuevas empresas, porque realmente lo que no nos interesa son los actores que se van a apropiar de este mercado o que van a formar parte de esta producción, ¿no? Creo que, bueno, voy a empezar a explicar el caso porque es nuevo para toda la sala, ya que en todo el debate no se han concedido ni un solo point. Entonces, vamos a ver si podemos hacer engage pese a eso, ¿no? En primer lugar, porque estas empresas, o sea, la dificultad de creación que hay de una empresa con una maquinaria de este estilo para crear este tipo de máquinas es extremadamente alta. Creo que esta empresa de los Países Bajos ha tenido que contar con los mejores ingenieros, con los mejores investigadores, con colaboración de empresas privadas, de empresas estatales de distintos países, con incluso la ayuda de la Unión Europea para que una cosa así se pueda dar, ¿no? Entiendo que es una tecnología tan especial, tan privativa y tan específica, de la cual dependen el resto de empresas, no será por falta de intento por parte de otros países, sino que será porque aquí ha tenido que haber una coordinación, un trabajo conjunto extremadamente grande para que se haya podido ver, para que haya podido ver la luz este tipo de tecnología, ¿no? Esto hace que dos sea mucho más probable que se pueda hacer con facilidad, pero es que tres no pasamos de tener un monopolio a tener un mercado libre, sino que pasamos a tener un oligopolio, porque hay muy pocas empresas que sean capaces de llevar a cabo toda esta tecnología, ponerse de acuerdo entre todas ellas y ponerse a funcionar de forma unida.
empresa. Entonces, como esta dificultad y esta barrera de entrada es tan extremadamente grande, lo que estamos viendo es que vamos a pasar de tener solamente la empresita de Países Bajos a tener tres o cuatro. ¿Y por qué no nos interesa que eso pase? Vale, segunda parte del caso, porque actualmente hay condiciones para poder acceder a este tipo de tecnología. Todas las empresas que quieren acceder a una de estas máquinas tienen que pasar por un cuello de botella, que son las condiciones que te pone la empresa matriz para poder acceder a esto. ¿Qué implica tener que depender de esta misma empresa, que esta empresa sea occidental y que esta empresa esté bajo las regulaciones de la Unión Europea? Implica, uno, que yo te voy a poner condiciones de uso de cómo tienes que emplear mi tecnología. Dos, que como estas máquinas funcionan tan a largo plazo y son tan tochas y entonces no estás comprándote una nueva cada año, o sea, no es una cafetera, es como es una cosa que lleva muchísimo más tiempo, el mantenimiento depende de la empresa matriz. Entonces hay constantes revisiones del contrato y constantes revisiones de los usos que se le está dando para yo poderte ayudar a que esa máquina siga funcionando después de tantos años después, ¿no? Tres, porque hay instituciones en el ajo, porque si yo formo parte de Países Bajos y tengo una empresa tan tocha y soy un monopolio, a los monopolios se les ponen unos requisitos extremadamente altos para asegurarse de que el uso que están teniendo sus tecnologías sea lo suficientemente razonable, sea bueno o sea dentro de la legalidad, ¿no? Entonces hay un montón de medidas y por las cuales tienen que pasar. Y cuatro, porque se le exige una transparencia muchísimo más grande que se le exige a otros países. Estos son beneficios transversales, porque no solamente respecto a la compra, es respecto al uso, es respecto a una cierta como ética que se tiene que dar con respecto a este trabajo. ¿Qué es lo que pasa para que algo así tenga que dejar de ser un monopolio? Que toda esta investigación que ha costado tantos decenas de años poder llegar a desarrollar, tengo que liberarla, tengo que liberar patentes, tengo que liberar secretos de empresa que en estos momentos están tremendamente guardados bajo secreto súper alto, porque se entiende que ha costado tanto llegar a ello que lo tenemos que guardar como oro en paño, ¿no? Entonces, entendiendo que es innecesario que otra empresa pase a formar parte de este mercado, porque ya tienen dónde comprarlo, ya tiene estos requisitos, todas estas justificaciones del precio, etcétera. ¿Quiénes son aquellos que van a hacer eso y asumir esos riesgos? Aquellos países los cuales vayan a priorizar por encima de cualquier otra cosa lo que estas tecnologías pueden darles. Estos son los riesgos que nos da que deje de ser un monopolio. Antes punto la baja. De acuerdo en lo de la regulación, tú lo estás desarrollando, pero porfa, analiza porque en principio que hayan incentivos de hacerlo, hoy no está pasando. Tu carga no es decir si quieres que algún día pase, sino porque hoy está desregulado ese monopolio. Eso es lo que tendrías que probar. Creo que en todo el debate hemos hablado 17 millones de veces de la Unión Europea, de la coordinación con países grandes como Estados Unidos, etcétera. O sea, no voy a hacer especial hincapié en esto porque me parece que ya ha quedado claro. Con respecto a los riesgos, creo que mi alta hace un buen esfuerzo intentando justificar el tema de los precios, etcétera. Lo que pasa es que hacen que este debate parezca que va sobre móviles y sobre el portátil que me compro yo para mi casa, cuando no. O sea, realmente el que tiene el monopolio de los microchips a día de hoy tiene el monopolio de la IA, de parte de los centros de datos, incluso del armamento, que es más importante. Ahora mismo en Rusia están teniendo problemas bombardeando Ucrania porque no pueden entrar con sus drones en ciertas zonas que forman parte de las trincheras del conflicto que se está dando, ¿no? O sea, ahora mismo la tecnología es lo que está mandando con respecto al orden geopolítico y con respecto a un montón de problemas que van mucho más allá de si el iPhone que me he comprado porque soy una pija, en vez de 1.000 euros me cuesta 1.200, ¿no? Creo que hay problemas más grandes que eso. Entendiendo eso, creo que ha habido un consenso en este debate de que es peligroso que esta tecnología de por sí, cuando la alta de gobierno nos está explicando de, no, tenemos que repartirlo porque es algo tan peligroso que no lo puede tener una sola empresa. Vale, pues entonces estamos concediendo que efectivamente es tecnología que puede ser utilizada de malas maneras o que puede ser utilizada para hacer daño, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa que estas patentes se mantengan secretas? Pues por eso mismo, por el hecho de que haya otros agentes que entran a formar parte de este mercado. En el status quo, China, por ejemplo, depende de que ciertas partes del proceso de producción de comprar cosas pues en Taiwán, que es algo que ya les obliga necesariamente a negociar con ellos, como se ha explicado en este debate, ¿no? Entonces, por mucho que sigan formando parte de este mercado de todas formas y por mucho que estén presentes, como dice mi alta, lo cierto es que aquí hay al menos una parte del proceso en el cual necesariamente dependen de otros países occidentales, de países como Taiwán, etcétera, lo cual hace ya que no puedan tener un libre albedrío absoluto y que tengan que atenerse a ciertas cosas, como por ejemplo la producción en empresas como Apple, que fabrican las piezas en China, pero
pero no pueden montarlas ahí o no pueden hacer ciertas partes dentro de este país, ¿no? Entonces, ¿qué países van a costear esto? Van a costearlo China, va a costearlo Rusia, va a costearlo Irán. ¿Por qué? Uno, porque tienen el dinero y dos, porque tienen el interés de meterse en guerras y cosas así que les vaya a hacer priorizarlo en los presupuestos generales del Estado por encima de otros gastos como la sanidad pública, ¿no? Entonces van a poder invertir esos recursos ahí y los incentivos tienen un uso perverso y necesariamente Occidente sí o sí es que por narices lo va a intentar hacer mejor o no va a aprovecharse de estas tecnologías para generar guerras entre nosotros porque es una zona de, como con más paz, ¿no? Entonces, la IA, el acceso a los datos, las máquinas de guerra, todo eso es lo que de repente van a poder acceder países como China, que tienen la cantidad de personas y la cantidad de recursos que pueden implementar para esto. ¿Por qué no nos da igual que ellos estén investigando por su cuenta? Porque de repente, si estas patentes se liberan al mercado, se ahorran años y años y años de tener que desarrollar esta tecnología por su cuenta, lo que hace que puedan de forma mucho más rápida acceder a esta tecnología que puede llegar a ser tan dañina, ¿no? Gracias. Gracias por ese discurso. Invitamos a Juan David. ¿Me escuchan bien? Sí, Listo. Entonces voy a empezar, pero antes de empezar, decirles a la baja que pídanme puntos, de verdad no se les dieron puntos. Nosotros fue un error, o sea, Mario lo quería hacer, pero no, perdónenos. Entonces, yo voy a recibir por lo menos 2 puntos en la baja, ¿listo? Entonces, pídanlos porque de verdad no deben quedarse el debate por fuera solo porque no les dieron puntos. Es una maricada, perdónenos también. Y listo. Entonces, déjenme pongo esto un poquito, para poder ver más mi cara. Speaker, listo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar ya. Voy a hacer 3 cosas en el discurso, ¿no? Lo primero, terminar de decir exactamente cómo la comparativa terminó siendo más o menos lo que en las bajas acordamos, porque en antes fue demasiado confuso. Aclarar exactamente en cuántos quedamos. La segunda, y acá quiero ser un poco específico, y es, la gran pregunta entre el debate fue, ¿es más riesgoso abrir el mercado que mantenerlo tal cual como está en términos monopolísticos? Vamos a ver cómo la respuesta de María es la única que contesta eso y termina diciendo, oye, hay un riesgo mucho más alto si mantengo el monopolio que si lo abro y cómo esos riesgos de hecho se disipan y se vuelven un poco más abiertos cuando abro el mercado. Y tercero, ¿en qué mundo es más probable tener una regulación más o menos consistente? ¿No? Como en qué mundo podemos regular mejor este mercado, si en el mundo del gobierno es monopolio o en el mundo de oposición, en que también vamos a tener una especie de actores muy grandes, no va a entrar todo el mundo, pero los que entran son suficientemente buenos como para que sea mejor la regulación. Entonces, primero, el de regulación no es un análisis exclusivo mío, esto es gran parte de respuesta a lo que toda oposición ha hecho, que así debería ser considerado como parte de la extensión de respuestas y de reputación. Primero, porque la regulación intrínsecamente va a ser mejor en el mundo en el que dejamos de tener un monopolio que en el que lo tenemos. Acá, primero miremos la reconstrucción de lo que se ha hecho alrededor de los dos oposiciones sobre por qué es buena la regulación ahí. Lo que han hecho las dos oposiciones es decirnos que en el statu quo hay un actor llamado Unión Europea que porque el principal actor de este monopolio está dentro de su zona de influencia, está regulando lo mejor. 2 cosas aquí. Uno, su debate tendría que haber partido de la premisa obvia de que el mercado ya está desregulado y lo que tendría que haber hecho es porque mantener el monopolio cambia estos incentivos. Su análisis no es decir, ojo, porque como está en la Unión Europea lo van a regular bien. Esto debería ser, tiene que demostrar porque hoy en el statu quo, a pesar de mantenerse dentro de la Unión Europea, porque a pesar de mantener las condiciones que dicen, no está regulado, no está incentivado a tener una regulación muy específica. Y 3, acaba de hacer algo, bloqueemos eso, porque es poco probable que en el statu quo manteniendo el monopolio esto sí haga que haya una regulación más o menos eficiente. Acá tenemos varios motivos. Uno, porque la especialización es tan alta dentro de este mercado en particular que los agentes que quieren regular mayoritariamente están probablemente cooptados por el mismo agente monopólico. Piensen en cualquier otro monopolio de tecnología de cómo está pasando cuando, por ejemplo, ¿quién carajos va a regular a un actor como Elon Musk con su poder, cuando él regula y cuando él es el actor más poderoso y hace que gran parte de la política de su país dependa de lo que él dice? Hay muy pocos incentivos a regular este mercado en particular en el statu quo si no lo rompemos, porque es que el actor tiene un poder excesivo de negociación respecto a los mismos reguladores, porque los coopta, porque es quien hace lobby a favor de ellos. 3, por física dinámica de poco entendimiento. Nadie tiene ni puta idea cómo funciona eso, porque nadie ha podido abrir ese mercado para poder hacer que lo entendamos fuera de él. Acá viene algo y es la comparativa. ¿Por qué creemos que es más probable regularlo mejor cuando abrimos el monopolio a unos actores que entran con incentivos hoy para poder desarrollar? Hay armas, que es el debate que importa y que en bajas pudimos hacer porque en altas no tenemos un culo porque nos importan los celulares y los computadores. Acá van varios motivos. El primero, vean, si yo permito que más actores entren en Unión Europea, India, China,
eh, Brasil, pero también aceptemos que va a poder entrar gente como Rusia, gente como Israel, gente como Irán, que entren todos ellos, crea un efecto disuasorio común que probablemente haga que no sea tan fácil entre ellos tomar medidas que quieran joder a los demás. Acá no tenemos actores lindos que dicen vamos a entrar y nos cogemos de las manos y cooperamos y regulamos solo porque queremos. No, la regulación es comparativamente mejor por el miedo común que tienen, por la forma de disuadirse mutuamente para decir que tengan unas reglas mínimas de juego. Y piensen en esto, en cómo se han hecho acuerdos anteriores sobre desarrollo de armas nucleares, sobre desarrollo de armas de largo alcance. Ahí no hay gente que quiere competir, no hay gente que quiere simplemente regular intrínsecamente bien. Son la gente que se tiene el suficiente medio como para no querer joder al otro y para saber que no lo puedan joder a él. Eso es lo que pasa cuando abrimos este tipo de mercados. Segundo motivo, porque creemos que va a ser mejor ahí. La capacidad regulatoria hoy está fuertemente limitada porque dentro del monopolio no hay gente que crea que eso es necesario hacerlo. Todo lo que ha dicho oposición alrededor de necesariedad no ha probado necesariedad. Lo que ha probado de decir cuando fue necesario fue es que es muy caro, es que la gente quiere esto un poco más barato, la especialización es muy alta, esto puede que no funcione. Necesidad no es probar eso, necesidad es que sí o sí en el statu quo es absolutamente indispensable hacerlo porque cualquier otra alternativa no es viable. Esa no fue la carga que asumieron. Y en la regulación, acá creemos que sí es necesario regularlo y solo es posible a través de un mercado más abierto de efecto disuasorio común. Segundo, y acá viene entonces el riesgo, ahora sí geopolítico que Mari posicionó, y acá vamos a ver cómo eso responde a lo que dijo Lazar. Bien, mi alta decía algo así como, antes punto a la baja. Vale, el problema es que la regulación no es únicamente la Unión Europea, sino, o sea, si no fuera así, probablemente China ahora mismo también tendría esta tecnología, porque si la empresa solo busca beneficios, ¿por qué coño no se lo vendería a China en el statu quo? Ya, ya, ya. No, no, no. El que ha dicho que la gran regulación hoy en el Estatuto es muy funcional solo porque hace parte de la Unión Europea fue tu extensión, pues eso fue lo que acaba de decir y fue lo que dijeron todos ustedes. Ustedes miren cómo van a decir que eso va a cambiar. Es que su regulación por eso es tan cool, porque eso lo dijeron, porque hace parte de la Unión Europea un actor, el que tiene mucho peso dentro del mercado, entonces ya está muy regulado. No, tan esto es falso que no hay ni un puerco ejemplo de regulación. No nos pueden traer a inventarse ese ejemplo porque este debate no se trata de eso, ¿no? Pero segundo, los riesgos. Mari, ¿qué posicionó dentro del debate y con la comparativa cómo terminó quedando? Mari dice, el riesgo de tener este mercado en monopolio es que los dos actores que más tensiones geopolíticas hoy generan alrededor del mundo, que son Estados Unidos y China, están en un mercado en el que no pueden competir de manera más o menos estable. Y además, dos, porque hay un actor particularmente importante en ese bloque que es Taiwán, y, aunque también debería entrar Corea del Sur, pero sobre todo Taiwán, que genera fricciones y son evidentes. Acá solamente reconstruir lo que dijo Mar. Mar se les decía, a ver, el problema con Taiwán particularmente es que si hoy está alineado mayoritariamente con Estados Unidos y en el otro lado está China con un interés de muy poco corto plazo de Xi Jinping de hacer la reunificación, hay presiones sobre querer tomar Taiwán. Y eso va a seguir sucediendo en cualquier escenario. Pero lo que cambia hoy con el monopolio, lo que se mantiene en el monopolio, es que hay una presión adicional de tener que hacerlo de manera urgente, porque sí o sí ahí es donde tengo una ventaja o una forma de competir con Estados Unidos. Esas presiones específicamente de control sobre Taiwán en esto tecnológico se disipan, y eso fue lo que probó Mari, cuando yo tengo más actores que están intentando participar del mercado. Uno, porque Xi Jinping, en general, gran parte de los actores que dijimos, China está cooperando con la Unión Europea, están teniendo nuevos acuerdos porque hay una suerte de ralentamiento en el que nadie se compromete solo con Estados Unidos. Y esto justo lo que hace es mover eso para que el riesgo se disipe. ¿Qué terminamos probando en el debate? Vean, uno, Mari les probó, la primera fue pura extensión de análisis y por eso, solo por eso ya debería ser suficiente para ganarle a mi alta. Con mi alta no entendemos varias cosas, no entendemos cuáles son los incentivos muy malos que existen, Mari se los explica. Con mi alta no entendemos nunca específicamente por qué existiría un contrapeso que sería suficiente al statu quo, solo Mari lo explica. Y tres, porque mi alta dependía altamente de los incentivos ingenuos que fueran todos altruistas, nosotros no dependemos de eso, nosotros dependemos de que incluso con incentivos que son malos, gente que se quiere matar y gente que quiere joder a los demás, eso va a funcionar. Eso sería suficiente para ganar la mi alta y por supuesto. Gracias por ese discurso. Cerramos el debate con el discurso de Dani. A tu primera palabra, Hugh here. Hola, uy, ahora. Vale, pues por chat, porfa. Aceptaré obligatoriamente uno de cámara alta de gobierno, por favor. Vale, 3, 2, 1.
Los ejes del debate son claros. Tenemos que tener claras varias cosas. En primer lugar, ¿cuánto de probable es en gobierno que otros actores produzcan cuando esto no es un monopolio? Creo que esto ya queda lo suficientemente chocado dentro de la sala como para saber que probablemente la explicación que te ha dado Candela es la más certera, ¿no? La producción es extremadamente complicada, con lo cual solo actores que tengan la capacidad y los incentivos para poder producirlas lo harán. Esto significa que, razonablemente, si compramos el encuadre de Cámara Baja de Gobierno y el que hemos dado nosotros también, esta tecnología sirve para cosas tanto potencialmente muy buenas como para potencialmente muy malas, ¿no? Como por ejemplo crear drones con IA, tener centros de datos gigantes para competir en una guerra de datos entre China y Estados Unidos para ver quién se queda con mayores anuncios en TikTok o movidas así, o sea, como cosas bastante grandes a nivel global y a nivel internacional que tienen un impacto verdaderamente grande no solo en la vida de las personas, sino en el panorama geopolítico internacional. Esto implica que probablemente los actores con incentivos y capacidades sean los que nos podemos imaginar, ¿no? China, Rusia, Corea, Irán, quizás, Brasil, países que tengan la suficiente como capacidad de poder coger una patente y un diseño de una máquina y ponerse a producirla rapidísimamente. Segundo, ¿qué implica que estas otras potencias produzcan, ¿no? Esto es también choque dentro del debate, qué es lo que implica y por qué creemos que es negativo dentro de nuestra de la casa. Ahora lo demostraremos. Pero tercero, creo que es importante declarar qué es capaz de hacer esta tecnología. En primer lugar, es capaz de generar armas gigantescas o armas superpoderosas creadas con IA o yo qué sé, pues información súper importante que te vaya a robar la Mossad para poder invadirte en el momento más vulnerable, yo qué sé, ¿no? Segundo, control de datos. Esto es fundamental en la guerra de datos que está habiendo últimamente dentro del planeta. Pero tercero, probablemente, sí, lo que dice Cámara Alta de Gobierno, potencial desarrollo tecnológico en calidad de vida, igual, yo qué sé, pues tecnología médica o movidas así, ¿no? Pero ¿por qué creemos entonces que la fiscalización y la regulación es suficiente? Con esto nos quitamos a Cámara Baja de Gobierno del debate. En primer lugar, porque no es solo la Unión Europea que probablemente sí que ponga regulaciones a este tipo de empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una cosa es tan preciada y se produce únicamente en un sitio y está tan centralizada, primero, muchísimos actores se ven en la obligación de intervenir. Si es una cosa tan tocha como dice Cámara Baja de Gobierno, es probable que las instituciones se preocupen de a quién se le vende, cómo se le vende, qué condiciones tiene, cómo se mantiene, etcétera. Segundo, cuando fiscalizas esto, las propias instituciones internacionales probablemente no van a pasar del tema. De hecho, en el propio statu quo, si China y Rusia no tienen esta tecnología, es precisamente porque se ha fiscalizado a través de este monopolio y porque Estados Unidos no quiere que estas empresas tengan esta capacidad tecnológica. Con lo cual, sí, efectivamente, la regulación del monopolio es suficiente como para que estos actores que tienen probabilidad de utilizarla de manera dañina no lo hagan. Segundo, ¿por qué nuestra extensión es necesaria y gana necesariamente la ronda? En primer lugar, porque no solo nos centramos en lo que es eficiente o en lo que es razonable o en cómo funcionan las cosas, sino en cómo razonablemente, si pudiera ser de otra manera, comprándole a cámaras de gobierno que probablemente se pudiera desarrollar esta tecnología en otros sitios, lo único relevante, transversal e independiente de cualquier otra premisa es qué van a hacer con esto y por qué es extremadamente dañino que se haga. Como es una moción de oponer, pues directamente nos oponemos a que esto pueda ser posible, ¿no? La forma en la que Cámara Alta de Oposición construye la alternativa, precisamente, se contradice con el propio encuadre que dicen de que las máquinas tienen muchísimos costes, es muy difícil de producir, etcétera. Precisamente lo que dicen es, ahora, como más gente va a producir, es un problema porque va a ser más difícil de regular, ¿no? Pero precisamente la explicación de Candela es fundamental, primero, para explicar cómo las regulaciones y los oligopolios actúan y cómo los actores con poder ahora tienen, pues, razonablemente incentivos para hacerlo. Segundo, explicar qué pasa cuando un monopolio se deshace, que es que las patentes salen, lo que antes era secreto ahora contratamos empleados de la anterior empresa para que nos digan cómo producirlo. Esto se hace de manera muchísimo más rápida. Probablemente la tecnología en 1 o 2 años podría ser replicada de manera exacta, ¿no? Es mucho más rápido y además los incentivos no desaparecen. Por esto es necesario la extensión que te hace Candela, ¿no? El explicar por qué es necesario prevenir que estos actores lo hagan, incluso, o sea, sin hacerlo y venir, ¿no? O sea, simplemente como el caso de que es completamente razonable. Con respecto a Cámara Alta de Gobierno, y ahora le doy el POI. El uso o sea, si el uso de la tecnología que estamos explicando es igual de potencialmente positivo que negativo, el uso y producción libre precisamente de esto hace más arriesgado que se pueda utilizar de manera negativa, ¿no? Cámara Alta de Gobierno dice, es que en mi lado de la casa, como no es un monopolio, los países lo pueden comprar y lo pueden utilizar pues para desarrollar cosas medicinales y para curar el cáncer y para salvar el mundo, ¿no? Pero, coño, también lo pueden utilizar para bombardear casas de personas, ¿no? Lo que creemos es que razonablemente dentro de nuestro lado de la casa, lo que pasa es que se previene a esas personas a que puedan utilizarlo de manera mala. Y si pueden utilizarlo de manera buena, pues probablemente las regulaciones y la fiscalización que se le genere hacia esas personas sea positiva, ¿no? No entiendo por qué esta empresa de Países Bajos no puede venderle esta tecnología a una empresa que haga microchips para curar el cáncer. Probablemente pues lo pudieran hacer, ¿no? Lo que pasa que pues igual no es la misma tecnología, ¿no? Pero quinto, lidiemos también con la explicación que hace Cámara Baja de Gobierno, que creemos que es muy relevante sobre la producción armamentística. Cámara Baja de Gobierno trae un caso muy interesante al debate, que es como durante el proceso de producción, como
hay que inferir en otros países, hay tensiones por el hecho de que exista un monopolio, ¿no? Porque Estados Unidos tiene que intervenir en territorios chinos y entonces hay tensiones de la hostia, ¿no? Pero creo que es muchísimo peor a largo plazo, ¿no? Porque sí, probablemente dentro de su lado de la casa, China pueda producir por su cuenta y por lo tanto no tenga tensiones con Estados Unidos. Pero cuando China le pueda robar todos los datos a Estados Unidos, cuando China meta drones dentro de territorio estadounidense para poder vigilar a la gente y robe los datos y meta anuncios en sitios y hagan una especie de guerra de Internet o incluso una guerra formal, ¿no? Creo que esto, pues razonablemente, es un riesgo que no vamos a ser capaces de asumir dentro de Cámara Baja Oposición, ¿no? Nosotros no pensamos que eso sea positivo, ¿no? Punto a la alta, venga. Ok, estas armas actualmente ya se crean y se usan. Cuando saben que y se usa por una sola potencia. Cuando saben que hay otra potencia con las mismas armas, hay una disuasión muy fuerte a usarlas. No es verdad, o sea, Ucrania y Rusia ambos tienen drones utilizados por IA y ambos los utilizan para matarse los unos a los otros. O sea, no depende de los incentivos de que uno tenga unas armas o tenga otras, sino de otros incentivos como por ejemplo quiero conquistar un país o quiero, yo qué sé, las minas de otro puto país, ¿no? O sea, creo que son incentivos completamente diferentes, precisamente cuando la tecnología es de destrucción más masiva, lo que pasa, o es más potencialmente peligrosa, lo que ocurre es que los daños son potencialmente más grandes, ¿no? Entonces, dentro de nuestro lado de la casa, lo que defendemos es que es preferible que la producción esté centralizada. No solo que sea monopolística, sino que esté centralizada. Primero, porque es más fácil de regular y porque los incentivos, como ya hemos explicado, hacen que esto se regule de manera natural. Segundo, porque más actores se ven obligados a intervenir y a estar pendientes del proceso. Es decir, ahora no todo el mundo puede tener un centro de datos y desarrollar las IAs que quiera en todos los puntos del planeta porque necesita exclusivamente esta tecnología que vendemos nosotros. Esto implica que sí, probablemente Estados Unidos lo pueda utilizar mal o pueda hacer daño a la gente, pero creemos que esto es simétrico en ambos lados de la casa, pero dentro de nuestro lado de la casa se eliminan todos los daños que generan potencias que pueden tener incentivos negativos, como por ejemplo puede ser China a la hora de iniciar una guerra comercial, ¿no? Pero segundo, tenemos muchísimo menos riesgo de que esto se vea tanto de manera dañina para el panorama geopolítico internacional como para las propias personas en sí mismas. Incluso si compramos que esto solo sirve para meterlo dentro de móviles, creo que es preferible que dentro de la cadena productiva tengamos una fiscalización, también por lo que dice Canal de Oposición, ¿no? Porque creemos que es importante que se respeten los derechos humanos dentro de las cadenas de producción, etcétera. Si lo hacemos en China, probablemente tengamos más incentivos para inferir dentro de esas cadenas y lo tengamos todo mucho más controlado. Muy orgulloso de oponer. Muchas gracias.